Muy buen día. En este video sobre la Biblia y la salud, quiero hacer un breve recorrido acerca de los diferentes tipos de alimentación que la Biblia nos muestra. Dios, nuestro creador, sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos conviene. Así que espero que me acompañe y que veamos los diferentes versículos, las citas bíblicas en donde aparece mencionado las instrucciones que Dios le da al hombre. Así que vamos a empezar por el principio en el libro de Génesis en el paraíso. En el capítulo 1, versículo 29 dice: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Es interesante, vemos aquí que Dios le da instrucciones a Adán y Eva para que puedan comer de todas las frutas y cereales. Ellos pueden comer. Recordemos que aquí todavía ellos no han pecado, la muerte no ha entrado, entonces ellos tienen una dieta básicamente vegetariana. Algo que es muy importante, esta dieta se considera terapéutica, es decir, es una dieta sanadora. Cuando alguien está enfermo, incluso los médicos los médicos, los que practican la medicina tradicional, recomiendan que las personas lleven un tipo de alimentación vegetariano. ¿Por qué? Nuestro cuerpo está diseñado principalmente para comer plantas, frutas, verduras, es decir, para una dieta vegetariana, y está comprobado que el llevar este tipo de alimentación puede tener efectos sanadores para diferentes tipos de enfermedades. Bueno, Dios sabía que era lo que nos convenía, Dios sabía cómo nos había creado, y a este momento la muerte aún no había entrado en el paraíso. Adán y Eva no habían pecado. Además, algo también interesante es que después de que los bebés dejamos de amamantarlos, de darles la leche, la primera parte de la nutrición que les brindamos, o la primera forma de alimentación, es con cereales y con frutas. Les damos, bueno, en Guatemala se acostumbra a dar el cereal de arroz, en algunos lugares cereales hechos a base de maíz y también de trigo, ¿no? Esto es lo primero con lo que empezamos a darles mientras ellos van creciendo y ya van teniendo sus dientes. También se les da papillas de frutas y de vegetales. Así que esta es la manera en que se va preparando el estómago para que ellos tengan una alimentación ya más completa más adelante. Bueno, luego de eso vamos a leer ahora, siempre en el libro de Génesis, vamos a leer en el capítulo 3, en el versículo 18. Esto es después de que Adán y Eva pecaron. Dice el versículo 18 del capítulo 3 de Génesis: Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vemos que acá ya Adán y Eva han pecado. Aquí ya la muerte ya entró en el hombre, pues, y vemos el primer sacrificio que hubo de un animal, cuando Dios dice que hizo túnicas de pieles y los vistió. Así que tuvo que sacrificar animales para poder vestirlos. Pero también hay aquí un pequeño agregado, porque dice en el versículo 19, con el 18, perdón: Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. O sea, aquí está agregando también las plantas del campo. Algunos estudiosos, nutriólogos, dicen que cuando menciona aquí las plantas del campo se está refiriendo a todo tipo de legumbres, a los vegetales verdes. ¿Por qué? Mire que es interesante. Aquí también los teólogos consideran que cuando Dios les da este tipo de alimentación que también introduce las plantas, está agregando lo que son las cebollas, el ajo, los puerros, el brócoli, todo ese tipo de vegetales de hoja verde. ¿Por qué? Está comprobado ya científicamente que este tipo de vegetales son excelentes antibióticos.
Desde que el hombre peca, ya no está en ese ambiente protector en el paraíso, sino que entra ya en una atmósfera terrenal, como en donde vivimos actualmente usted y yo, aunque ahora está peor todavía esta atmósfera. Pero debido a las diferentes enfermedades, al clima, a lo que ellos iban a enfrentar, el cuerpo necesitaba ciertos nutrientes para combatir estas enfermedades, para crear defensas en su organismo, para mantenerse sanos. Muy interesante, ¿verdad? Dios, que todo lo sabe, es también nutriólogo por excelencia. Bueno, continuando con los diferentes tipos de alimentación, vamos a avanzar un poco y vamos a leer en Génesis capítulo 9 en el versículo 3. Esto ya es después del diluvio. Algo importante antes de que lea esto. Estuve leyendo, hojeando, ¿no? Después de Génesis capítulo 3, vemos que eso después de la caída. Adán y Eva tienen a sus hijos, Caín y Abel. Conocemos la historia de que uno era pastor de ovejas y el otro labraba la tierra. Conocemos la historia de cuando trajeron la ofrenda. Pero yo estaba buscando acá que si mencionaba que ellos comían carne. Y de hecho, pues no específicamente no menciona que ellos comían carne. Pero sí dice que Abel, fue pastor de ovejas. Entonces, puede ser que haya sido pastor de ovejas para comer, o puede ser que utilizaran la piel de las ovejas pues para cubrirse, ¿no? Como para su vestuario. Y, por supuesto, utilizaban también el ganado para hacer ofrendas y sacrificios a Dios. Menciono esto porque ahorita voy a llegar a este punto donde ya se menciona específicamente la carne como alimento. Capítulo 9 en el versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Bueno, aquí ya estamos hablando después del diluvio y estas instrucciones son dadas a Noé. Y algo también que vale la pena aquí resaltar es que dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, o sea, de alimento. Y así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Hace una excepción, dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. De hecho, en la sangre es donde se conduce el oxígeno. En la sangre está la vida. Y aquí es donde vemos que Dios establece que no se debe comer, ingerir la sangre de ningún animal. Pero dice todo lo que se mueve. No está haciendo excepciones entre los animales puros y los impuros, los que son puros e inmundos. Bueno, aquí está hablando de todo lo que se mueve. Así que suena como que da la libertad de comer de lo que sea. Se puede comer culebra, se puede comer los conejos, los venados, los reptiles, las iguanas, de todo. Y esto sí me llamó la atención porque, bueno, yo vivo aquí cerca en un área de asiáticos y por lo general voy a comprar vegetales allí. Solo vegetales. Porque ellos tienen en el área donde venden los mariscos y las carnes, tienen de todo, hasta sapos. Y tienen hasta unos peces que parecen serpientes y unos animales que nunca había visto yo en mi vida. Entonces me llamó la atención porque, bueno, aquí dice la escritura que en cierto momento ellos tenían la libertad de comer lo que fuera. También esto me trajo recuerdos en Guatemala, específicamente en el departamento de Petén, es donde queda Tikal. Si usted ha escuchado acerca de las ruinas mayas de Tikal, bueno, en ese lugar, mi hermana trabajaba allí hace muchos años. Ella es trabajadora social y en alguna ocasión que fuimos a visitarla, ella nos llevó pues muy adentro en la selva de ahí de Guatemala y nos llevó a un restaurante en donde había únicamente, se puede decir que era exótico el lugar porque era directamente adentro en la vegetación, en la selva de este departamento, y ahí había culebra, armadillo, iguana, venado. Bueno, yo recuerdo que comimos venado y conejo, si no estoy mal, que era como que para nosotros que comíamos lo que se puede decir normal, ¿verdad? Pollo, carne de res, pescado, pero lo que se encontraba en ese lugar, lo más
comestible para nosotros, pues era el venado o conejo, que ya en algunas ocasiones un vecino que le gustaba cazar nos regalaba. Pero lo que le quiero decir es que ahí se comía todo lo que se movía, hasta culebra. Entonces, ay, cuando uno no está muy acostumbrado, como que sí choca, ¿no? Cuando cada vez que yo voy aquí a este restaurante, perdón, a este supermercado asiático, y yo me evito incluso pasar por allí porque hasta los olores, ¿no? Y los animales así, todos babosos y raros. Pero bueno, es la cultura de ellos y a veces a uno le choca, pero hay que separar muchas veces lo cultural, hay que separar lo religioso, hay que separar lo legal y bueno, aquí alguien puede tomar este versículo, ¿no? Y decir, mira, aquí Dios decía que se podía comer de todo, con la excepción de la carne. Bueno, pues aquí estamos hablando de esa época después del diluvio. Ya vamos a ver más adelante cómo hay algunas variaciones. La única excepción que aquí menciona es que no se tome la sangre. De ahí, todo lo que se mueve, venga para el plato. Bueno, ahora vamos a avanzar un poco más en la historia, en los años, y llegamos hasta el libro de Éxodo, en el capítulo 16. En el versículo... Ay, me pasé. Éxodo 16, versículo 4. Aquí nos habla, o estamos en el momento en el que el pueblo es liberado de la esclavitud de Egipto y va camino a la tierra prometida. Y usted ya se recordará que hubo un lapso de tiempo, aproximadamente 40 años, en que estuvieron en el desierto. ¿Y cuál fue la alimentación que tuvieron en ese tiempo? El maná. Dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Algo más interesante, aquí hay algunas características. En el versículo 14, siempre el versículo 16 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Siempre en el capítulo 16, en el versículo 31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como hojuelas de miel. O sea, eran si usted ha visto la semilla del culantro, es una semillita chiquitita, chiquitita, así, color blancuzca. Entonces, ellos dicen que tenía un sabor como a hojuelas con miel. Así que esta es una dieta especial que quizá algún día, cuando estemos en el cielo, probemos, ¿no? ¿Cómo era el maná? ¿Qué sabor tenía? Aunque no menciona aquí que en el paraíso comían eso, ¿verdad? Pero este tiempo o esta dieta fue temporal mientras ellos estaban en el desierto. ¿Por qué? Ellos necesitaban comida, pero recordemos que estaban en el desierto. ¿Y qué iban a comer mientras estaban allá? Pues Dios se encargó de alimentarles, de darles este pan y además de darles agua. Cuando ellos ya se les acababa lo que tenían acumulado de agua, pues Dios hacía que brotara agua. Entonces, esta es la dieta de el maná, ¿no? El pan del cielo. Vamos ahora a avanzar otro poquito más. Recordemos que después de que ellos están en el desierto, ellos están a punto de entrar en la tierra prometida. Y aquí es en donde Dios les da las leyes en Levítico y incluso en Números. Les da los diferentes lineamientos acerca de todo lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Les da como la constitución, porque de allí, desde que ellos salen de Egipto, ellos ya van a salir a formar una nación, la nación de Israel, cuando estén en la tierra prometida. Entonces, dentro de todas las leyes y mandamientos, instrucciones que Él les da, también incluye la dieta alimenticia. Así que vamos a ver qué es lo que Él les dice en Levítico capítulo... Vamos a leer en Levítico capítulo 11 primero. Levítico capítulo 11, 1 y 2 dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis, de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea que aquí no voy a leer todo esto, ya lo vimos en algunos videos anteriores,
Pero aquí es en donde él ya hay una clasificación de cuáles son los animales limpios, puros y cuáles son los inmundos. Y les da las características físicas de estos animales, qué es lo que sí pueden comer, qué es lo que no deben comer. Y siempre ahí les hace la excepción, ¿verdad? Que no podían comer sangre. Vemos en el capítulo 7, en los versículos 23 y 24, dice: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. En otra parte también especifica nuevamente que tampoco se debe comer la sangre, como ya lo habíamos leído anteriormente, porque en la sangre está la carne. Entonces, aquí vemos ya en Levítico que ya hay ciertos límites, que hay un tipo de animal, cierto tipo de animales, aves, reptiles que no pueden comer y otros que sí están autorizados para comer. ¿Por qué hace esta clasificación o esta división? Bueno, nuestro Dios tiene cuidado de nosotros, ¿no? Y aquí, según los que saben mucho, los teólogos y también aquellos, los que estudian la Biblia y que también tienen conocimientos científicos o de medicina, ellos creen que Dios dio esta clasificación porque en el tiempo en el que aquí se encontraban viviendo, pues ellos todavía no tenían, Dios tenía que cuidarlos, tenían que ser saludables. Dios estaba cuidando a su pueblo porque se ha comprobado al día de hoy, por ejemplo, que hay cierto tipo de alimentos que son nocivos para nuestra salud. Por ejemplo, algo que es muy común, a mí me encanta, son los camarones, pero el comer demasiado camarón es malo porque nos da ácido úrico. Es lo primero que nos prohíben, entre otros alimentos. Entonces, también la carne de cerdo. La carne de cerdo es dañina para nuestro cuerpo, a nuestro sistema digestivo le cuesta mucho digerirla y esto nos provoca enfermedades. Entonces, hay que limitarla para que no nos enfermemos. Entonces, los que saben de este tipo de cosas, ¿no? Dicen que Dios dio estas instrucciones para que en ese tiempo, recordemos que ellos todavía vivían en la intemperie, empezaban a construir sus casas en otro clima, tenían que trabajar arduamente, no tenían la medicina como hoy, ¿no? Que uno agarra la medicina y se toma la píldora y el antibiótico, entonces tenían que cuidarse y Dios los estaba protegiendo incluso de ellos mismos, así que les estaba dando una alimentación sana para que ellos cuidaran su cuerpo. Dios quería que su pueblo fuera sano integralmente, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Y eso también los diferenciaba de otros pueblos, de los paganos. Entonces, pues aquí es donde Dios le da estas instrucciones. Quizá usted, bueno, no quizá, estoy segura que usted recuerda esta historia de Daniel y sus amigos, ¿no? De Sadrach, Mesach y Abednego. Hay un pasaje en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en donde ellos son llevados de esclavos a Babilonia, si no estoy mal. Bueno, ellos son llevados esclavos y allí el rey los selecciona y los manda que coman de todo lo que el rey come, porque supuestamente él quiere fortalecerlos, que estén bien. Pero vemos que Daniel y sus 3 amigos le dicen al encargado que por favor no les dé de la comida del rey, no les dé de todas las viandas, las carnes, el vino, todo, sino que dice que solo les dé legumbres y agua para comer. Y después de 10 días, ellos se ven más saludables que los otros. Entonces, bueno, aquí también comprobamos que nuevamente la alimentación vegetariana es la mejor para el cuerpo. Bueno, no lo digo yo. Esto es lo que aquí nos deja ver la Biblia. Y esto es lo que dicen muchos defensores de la alimentación vegetariana, ¿verdad? Bueno, pero al final usted va a tomar sus propias decisiones y conclusiones. Me estoy adelantando un poco. Pero hasta este momento histórico que vemos aquí, después de que el pueblo está preparándose, en el momento en que se dan estas instrucciones, el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. O sea, ellos todavía no se han instalado, pero ya Dios sabe, los está preparando porque cuando llegue el momento que ellos ya estén establecidos en la tierra prometida, ellos ya no van a estar recibiendo esa porción diaria del maná, sino que ya tienen que empezar nuevamente a comer, pero ya no van a comer de todo como lo venían haciendo antes, donde tenían la libertad de comer lo que fuera, lo que se moviera, comían lo que les daban en Egipto. De hecho, mencionan una parte en donde ellos extrañan las holladas de carne que les daban los egipcios. Aquí ya Dios les da limitaciones para que ellos no coman igual que el resto de los otros pueblos. Y eso también los va a diferenciar a ellos y los va a fortalecer, los va a mantener sanos. Entonces ellos
mire Dios cómo nos cuida, ¿no? Dios les da las instrucciones hasta como que fuera un nutriólogo, lo que podríamos decir al día de hoy, ¿no? Que esto es lo que te conviene comer. Y cuánto más vas a ver Dios si Él es nuestro creador. Entonces, vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Tome nota aquí de que el pueblo judío, hasta el día de hoy, ellos se rigen bajo estos lineamientos que les fueron dados aquí en Levítico. Por eso es que los judíos tienen una dieta estricta y establecida, y entonces ellos mezclan no solamente lo saludable, sino que lo religioso, porque para ellos es pecado. Ellos sí lo toman literal, como que es pecado comer un alimento considerado impuro. Pero recuerde que ellos, pues bueno, ellos únicamente tienen como base para su vida el Antiguo Testamento. Nosotros los cristianos también tenemos el Nuevo Testamento, porque por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Creemos en Jesucristo. Y a partir de la venida de Jesucristo hay un cambio, y en donde también ya no hay diferencia entre los que son judíos y los que no son judíos, como dice aquí, ni entre el griego ni judío, ni entre hombre ni mujer. O sea, ya no hay separación. Todo ese tipo de normas que ellos mismos fueron creando, de separaciones, no las hay, aunque para Dios nunca las ha habido, pero ya claramente hay un antes y un después con la venida de Jesucristo. Y asimismo también en la alimentación. Así que vamos a ver también cuál es la alimentación que ya aparece en el Nuevo Testamento, que ahí es donde entramos nosotros los cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículos 28 y 29. Dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Por qué dan estas instrucciones? Mira, aquí recordemos que en los evangelios hay una etapa de transición. Después de que Jesucristo es crucificado y resucitado, hay una etapa de transición entre lo que era el pueblo judío y a donde ya el evangelio se extiende hacia todas las personas, la salvación. Entonces, había si usted ha leído el libro de los Hechos, había mucha diferencia, mucha confusión también, ¿no? Porque había gente que no era judía, sino que era de otros pueblos, que querían seguir a Jesucristo, pero tenían estas limitaciones humanas. Entonces era necesario como que aclarar estas dudas. Y aquí ya se establece directamente como cuál es el único limitante: que no se coman nada que esté dedicado a ídolos y que no coman la sangre. O sea, no, la sangre está prohibido hasta el día de hoy. Para nosotros los cristianos no debemos comer sangre. Entonces, fuera de eso, nos está permitido comer de todo. Y cuando digo de todo, o sea, aquí ya esta clasificación que había entre puro, impuro, inmundo y lo puro, limpio que vimos en la dieta anterior, ya no se aplica. Aquí ya no dice solamente los animales que los judíos consideraban que eran puros. No, aquí dice que coman de todo, menos lo que tenga sangre de ahogado y lo sacrificado a los ídolos. Entonces, si queremos verlo así, ¿es pecado comer? Vuelvo con los camarones, ¿no? Que a mí me gustan, que cuando yo me enteré que los camarones eran malos para la salud, yo dije, ay, qué difícil, ¿no? Yo vengo de un puerto y yo me he criado comiendo mariscos. Entonces, vemos aquí, realmente las dietas no fueron creadas así como un mandamiento. Debes comer esto, y si no lo comes, y si te lo comes estás pecando o algo así. Nosotros como cristianos no lo vemos así. Mientras que los judíos sí, ¿verdad? O sea, hago esta aclaración porque a veces puede haber confusión, pero una cosa son los judíos, otra cosa somos nosotros, los cristianos. Entonces, nosotros podemos comer de todo. No tenemos limitaciones, a excepción de que no es recomendable que comamos la sangre. Hay algunos lugares donde preparan platillos. En Guatemala hay, no me acuerdo ahorita el nombre, pero morcilla le dicen, que preparan la sangre de los animales con especias y después esta sangre se coagula a la cocina y dicen que es muy delicioso, no sé, nosotros nunca la probamos, mi mamá nunca nos dio. Otra costumbre, por ejemplo, en Guatemala se come la iguana. Yo recuerdo que mi mamá nunca nos dio a comer iguana, y mi mamá sí nos decía que era pecado comer iguana, pero yo, o sea, allá la cazaban, pues yo recuerdo, porque atrás de mi casa, muchos años atrás, iban los vecinos, ¿no? A cazar iguanas, a pedradas, pobrecitas las iguanas, ¿no? Pero bueno, cuestión, como repito, muchas veces cultural, otras veces religiosa, ¿verdad? Otras veces de creencia. Todo tiene que ver con nuestra creencia. Bueno,
Esto es hasta el libro de los Hechos, de allí hasta el día de hoy. ¿Cómo estamos los cristianos? Tenemos la libertad de comer de todo, repito, menos la sangre y menos lo que sabemos que alguien se lo dedicó a un ídolo. Ahora, una última dieta que voy a mencionar, o un tipo de alimentación, que es la que seguiría después. ¿Después cuándo? Después de que muramos, ¿no? Cuando vayamos al cielo, cuando estemos en el paraíso nuevamente. Entonces, ¿cuál va a ser la dieta en el cielo? Vamos a ver ahora un vistazo que nos da el libro de Isaías en el capítulo 65, versículos 21, déjeme leer, 21 y luego el 25. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Más adelante el versículo 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es decir, en el cielo, en el paraíso restaurado, no vamos a comer carne. Vamos a volver a ser vegetarianos, como en el principio, cuando Adán y Eva, Dios les dice que únicamente van a comer las plantas, las frutas, las semillas. Entonces, aquí que me está dando a entender, dice también que el lobo y el cordero van a estar juntos. Entonces el lobo ya no va a comer carne, el león ya no va a matar a las ovejas, ya no van a perseguir a las cebras, ya no van a ser carnívoros. Entonces, como ya no va a haber muerte, nuevamente, cuando estemos en el cielo, allá no va a haber muerte, no va a haber corrupción. Seguro que la sangre no puede entrar porque la sangre es corrupción, la carne se pudre. Entonces vamos a ser más espirituales y entonces no va a haber muerte y ya no vamos a comer carne en el cielo, según lo que aquí me está diciendo. Las cosas van a ser restauradas y vamos a volver al estado original del paraíso, a comer únicamente frutas, verduras, cereales, y esa va a ser la base de la alimentación en el cielo. Vamos a tomar el jugo de la uva y todo lo que se plante lo vamos a comer. Bueno, ahora quiero dar aquí algunos comentarios finales, ¿no? Actualmente, ¿cuál sería la dieta adecuada para nosotros? Vemos que a lo largo de la historia bíblica, pues Dios ha dado ciertas instrucciones acerca de cuál debería ser el tipo de alimentación. Algo importante, vuelvo y repito, no es que sea pecado como tal, o sea, la Biblia no dice si comes carne de cerdo es pecado. Si comes, qué sé yo, iguana, estás pecando, te vas al infierno. O sea, la Biblia como tal no lo dice, pero aquí sí vemos que son instrucciones que Dios está dando. Y si Dios nos da estas instrucciones, lo ideal es que le obedezcamos, ¿verdad? Porque es por nuestro propio bien. Entonces, algo también interesante es que el tipo de alimentación ha ido variando de acuerdo a la necesidad del hombre en la época en la que se encuentra. Y al día de hoy, si pudiéramos escoger en base a la Biblia que tenemos acá, ¿cuál escogería usted? ¿Cuál debería escoger yo? Así que yo sé que usted tiene que hacer aquí su propia reflexión, usted tiene que hacer su propio análisis. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Bueno, yo haciendo la conclusión, basándome en estos pasajes que hemos leído y basándome también en el conocimiento científico, que algo tengo por ahí. Usted sabe que a mí me gusta leer, soy autodidacta, me encanta leer de todo. Soy enfermera auxiliar hace muchos años, trabajé en un hospital, así que tuve acceso a mucha información, así ya práctica también, muchas enfermedades que se trataban. Entonces, también por mi cuidado personal, que yo me estoy interesando en esto, porque quiero tener una vida sana, también en lo físico, ¿no? Porque quizá me había enfocado en los últimos años en lo espiritual, pero en mi alma, y me he descuidado de lo físico. Entonces, yo estoy en ese proceso y espero que usted me acompañe también. Mejoremos nuestra calidad de vida, mejoremos nuestro cuerpo. Tratemos de tener una salud preventiva. No esperar a que estemos enfermos para ir al doctor, no, sino que desde ahora empezar a cuidarnos. Eso es lo que Dios nos enseña acá. Él mismo nos está diciendo, tengamos una buena alimentación para que no nos enfermemos, para que tengamos una buena vida el tiempo que estemos aquí en la tierra. Entonces, lo ideal para mí, en conclusión, es que comamos de todo, pero no en exceso. Comamos carne, si a usted le gusta la carne, coma carne, pero no en exceso. Cómala de vez en cuando. A mí me encantan los mariscos, pues yo puedo comer camarones, pero de vez en cuando, porque los excesos son malos. Que solo quiero comer vegetales, excelente. De hecho, yo creo que las personas que son vegetarianas
son las que, no es que yo lo crea, está comprobado. El tipo de alimentación vegetariana es muy completo y los mantiene saludables. A veces antes existía ese mito de que los vegetarianos necesitaban comer carne porque tenían que comer proteínas. Pero años atrás no habían los estudios que hay ahora, en donde ya sabemos de que las semillas, como por ejemplo el maní, ¿no? O las manías o el cacahuate, como usted le conoce, tiene proteínas. Hay diferentes tipos de semillas que proveen todas las proteínas que el cuerpo necesita. Y así como el maní, pues las diferentes nueces. Las nueces tienen las proteínas que el cuerpo necesita. La leche de almendras. Si alguien quiere dejar de tomar la leche, porque la leche es un producto animal, pues puede tomar ahora tantas variantes que hay. La leche de almendras, la leche de avena, todo este tipo de alimentación vegetariana que sustituye lo animal. Y entonces los vegetarianos no están limitados en sus nutrientes. Las proteínas las toman de las mismas plantas. Las plantas y las semillas y cereales también ellos proveen las proteínas que el cuerpo necesita. Mire qué interesante. Así que no es obligación comer carne. Pero si hemos sido criados en una cultura en la que comemos carne, en la que comemos aves, comemos peces, pues sigámoslo haciendo. La Biblia no nos lo prohíbe. Pero seamos sabios para escoger lo que mejor nos conviene. Escuchaba hace como un par de meses a una nutrióloga cristiana que nos impartió una conferencia. Ella decía un consejo que nos daba, ¿no? Para tratar de sobrellevar y cambiar nuestros hábitos alimenticios. Ella decía, como cristianos, tenemos la costumbre de orar, la mayoría tenemos la costumbre de orar antes de comer. Entonces, cada vez que vayamos a comer, pues hagamos una reflexión, ¿no? Démosle gracias a Dios por el plato de comida que tenemos enfrente. Y ella decía que comamos conscientemente. Mientras estamos orando y dándole gracias a Dios, veamos lo que vamos a comer y analicemos si lo que estamos comiendo es adecuado para mi cuerpo, va a beneficiar a mi cuerpo, va a bendecir a los productores de las verduras, los vegetales, que bueno, bendice las manos que lo produjeron. O si en realidad estamos comiendo algo que viene en un empaque, que tiene una etiqueta en donde dice los ingredientes, y de los ingredientes, si nos ponemos a ver con lupa, ni siquiera entendemos cuáles son los ingredientes, porque son alimentos, llamémosle así, alimentos producidos en fábricas con un montón de ingredientes químicos que ni siquiera sabemos qué son. Entonces, ahí creo yo que en ese momento antes de la oración podemos reflexionar y limitar el consumo de ese tipo de alimentos. Todo lo que es procesado, todo lo que no viene directamente de la naturaleza, debemos de limitarlo porque no es algo que Dios haya hecho. Algo que me llamó la atención cuando yo vine aquí a Estados Unidos hace ya 11 años, yo empecé a trabajar en una frutería. Y en donde yo vivía, o de donde yo soy en Guatemala, en el norte del país, se da mucho la sandía, el melón, el banano. Y lo que yo me di cuenta era que las sandías acá no tenían semilla, ¿no? O sea, fue algo que a mí sí me perturbó, porque decía ahí, seedless, sin semilla. Y a veces ponían todavía, ¿no? Ponen la sandía cortada y no, deliciosa. Entonces no se toma uno la molestia de estar sacándole las semillitas cuando está comiendo. Pero, ¿eso es natural? No, ¿qué significa eso? Que ya la mano del hombre ahí metió su cuchara y ya modificó genéticamente ese alimento. Eso ya será otro tema, ¿verdad? Pero eso ya no es algo también tan natural. Así que, si nos ponemos a ver, el día de hoy tenemos que tener tanto cuidado en lo que nos llevamos a la boca, ¿verdad? Porque a veces ya no sabemos si en verdad son alimentos, sino que saber ni qué inventaron por ahí, lo pusieron en un sobrecito, en una bolsa y qué rico, ¿va? Uno lo siente delicioso, pero quizás estamos ingiriendo veneno. Aquí es donde también, en ese momento de la oración, así como decía la nutrióloga, valdría la pena recordar también ese versículo en donde dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces, mire ahí también la importancia de la oración, ¿verdad? Porque podemos estar comiendo veneno, pero si santificamos ese alimento, si le pedimos a Dios que nos cuide, que nos proteja, pues podemos comer de todo y no nos va a hacer daño. Pero seamos sabios en saber qué es lo que estamos comiendo, limitemos aquello que ya sabemos que es dañino y tratemos de comer más saludable y más natural.
Por último, para despedirme, quiero leer este versículo que se encuentra en el primer libro en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Usted puede leerlo del 23 hasta el 33, pero voy a leer aquí específicamente el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Nuevamente, en los versículos anteriores se hace mucho énfasis en las comidas, en el tipo de alimentación. No lo voy a leer, usted léalo despacio. Esto se aplica a lo espiritual y también a lo físico. Pero ahora que estamos hablando de la alimentación, apliquémoslo a la comida. Todo me es lícito. Sí, puedo comer de todo, pero no todo me conviene. Usted sabe qué tipo de alimentos no debería comer. Yo sé qué tipo de alimentos no debería comer, aunque me es permitido. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo puedo comer el pan, pero el pan no me nutre, ¿verdad? Puedo comer chicharrones, qué ricos, pero yo sé que son dañinos para la salud. Está comprobado al día de hoy que en la sangre en la grasa es donde se acumula todas las toxinas y las hormonas que les inyectan a los animales hoy por hoy. Porque ya no es lo mismo como en los tiempos de antes, que uno criaba las gallinas en el patio y uno las mataba. Y bueno, yo nunca maté una gallina, mi mamá, ¿no? Y les cortaba aquí el pescuezo y las dejaba que se desangraran porque no comíamos la carne. No es lo mismo tomar una gallina que uno la crió, que uno le dio el alimento, al día de hoy, que uno va al supermercado y ahí está el montón de pollos, ¿no? Que los crían en las fábricas y que les inyectan muchas hormonas y químicos para que crezcan y que estén gorditos. ¿Y a dónde va todo eso que les inyectan? A la grasa. A los cerditos, a la grasa. Y cuando uno come los chicharrones, no, aunque sean de pollo, el chicharrón es el cuerito, es la grasa. Entonces, ¿me es permitido? Sí. ¿Es pecado? No, pero no me conviene. Así que con esto termino. Yo le dejo esta reflexión a usted. Yo estoy tratando de poner esto en práctica en mi vida. Yo quiero que me acompañe en este proceso. Yo tengo que bajar de peso por salud. Deje usted la vanidad, que como mujeres también uno quiere verse bien, ¿verdad? Pero por salud, yo quiero confesarles algo ahora, que del año pasado para acá, yo subí 25 libras, 25 libras. Aparte de que ya estaba llenita, le agregué 25 libras más. Entonces, yo espero que a través del tiempo, si Dios me presta vida para continuar con estos videos y para seguir cuidándome, que por eso me quiero cuidar, por mis hijos también, que usted también vaya viendo mi cambio, porque una de mis metas es el bajar de peso, pero estoy consciente de que va a ser un proceso. No me voy a poner a dieta, lo que llamamos dieta, que uno deja de comer de todo, que a pura lechuga, no. Así como lleva años subir de peso, también va a llevar años volver a un peso normal y a un peso adecuado. Y no solamente porque uno tenga sobrepeso, sino porque habemos muchas personas que, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad que yo sepa, ¿no? Pero a lo mejor usted padece de alguna enfermedad y sabe qué es lo que influye principalmente en esa enfermedad, el tipo de alimentación. Si no estoy mal, fue Hipócrates, el padre de la medicina, el que dijo que tu alimento sea tu medicina. Entonces, lo que comamos es importante para mantenernos sanos. Comamos de todo, démonos un gusto de vez en cuando, ¿verdad? De vez en cuando. Porque como dice aquí el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que el Señor les bendiga y que el Espíritu Santo nos dé la dirección para tomar la decisión correcta al momento de elegir nuestros alimentos. Feliz día.